When are you coming back? December. And who are you fighting? Chandler. Oh, Chandler next December, and then Gaethje BMF. Este video va de la última actualización que hizo Dana White sobre el regreso de Conor McGregor. Soy José y esto es Fans Combat. No sé a ustedes, pero a mí el tema del regreso de McGregor ya me tiene un poco aburrido. Muchos fans, colegas y comentaristas hace rato que dudan del regreso de Conor. Sin embargo, McGregor no deja de mantenerse activo montando combates por Twitter con todos los peleadores del top de la UFC. Da igual la categoría en la que compitan y los periodistas no dejan de preguntar por su regreso. Cuando Justin Gaethje le ganó a Poirier, se olvidó de Chandler y retó a Gaethje. Después rearmó la agenda, primero Chandler, luego Gaethje y finalmente la trilogía con Nate Diaz. Luego retó a Volkanovski y más recientemente, una vez más, McGregor ha querido volverse el centro de atención durante unos festejos que no les corresponden, retando al nuevo campeón del peso medio, Sean Strickland. Pero paralelo a todos estos retos, The Notorious lleva una vida de retirado, más cerca de los excesos que del gimnasio. Y a diferencia de la mayoría de peleadores, McGregor no necesita pelear nunca más en su vida. Yo sé que a nadie le importa lo que yo diga sobre el tema, pero yo preferiría que no regresara. Ya de su último combate salió directo al quirófano. ¿Qué caso tiene comprometer su salud? No tiene nada que demostrar, tampoco mucho que ofrecer y definitivamente no lo necesita. Sin embargo, existe una multitud a la expectativa de su regreso. Ahora sí viene lo chido. Y en lo que ya se ha convertido en una costumbre, Dana White nuevamente volvió a referirse al posible regreso de Conor McGregor en su última conferencia de prensa. El presidente de UFC charló con los periodistas al cierre del nuevo episodio del Dana White Contender Series y por supuesto el regreso de McGregor salió a colación. Dana no esquivó el tema, incluso se rió por los últimos dichos de Conor de tener una pelea tanto con el campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski, como con el reciente monarca de peso mediano, Sean Strickland. Las palabras del presi fueron: así que dijo que quería pelear con Strickland. Ah, ok, por supuesto, entre risas. De momento no tenemos pistas sobre su futuro. Cuando Conor vuelva a pelear y nosotros estemos por anunciarlo, seguramente estaremos mirando el panorama y analizando cuál es la mejor opción para él, quién está disponible, quién sería el mejor rival. Recién allí podremos decir qué hay para él a continuación. Estas declaraciones marcan un giro de 180 grados porque ya Dana White no habla ni de fecha ni de rival. El presidente prácticamente habló del regreso de McGregor como una situación hipotética que si algún día se vuelve real, ese día se evaluará. Como ya intuíamos, el día de hoy es difícil saber qué será del futuro de Conor McGregor en las MMA. El ex doble campeón aún no ha resuelto su situación con la USADA y lejos de centrarse en propósitos realistas como podría ser una pelea contra Michael Chandler para cerrar lo que es el TUF, el irlandés solo se ha estado pronunciando en Twitter con mensajes irrelevantes. Sabemos que una pelea contra Alexander Volkanovski en 145 libras o 155 por el momento no tiene sentido, y una con Sean Strickland en 185 mucho menos. En fin, a los que quieren ver el regreso de Conor McGregor les toca seguir esperando. Es posible que el UFC encuentre una fórmula para lograr que la superestrella se encuentre disponible para ser parte del mítico UFC 300 en abril del 2024. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.